Muy buenas noches, su amigo y servidor, el doctor Tsunao Taguara V, director de Grupo Taguara, y hoy vamos a hablar para todos ustedes la pregunta más importante de todos nuestros pacientes que se atienden con medicina biofísica en nuestro grupo. Lo más importante de entender qué es un ion, qué es el tratamiento a base de iones. Vamos a entender primero qué es un ion. Un ion es la carga positiva de un átomo. Cada átomo, de acuerdo a los elementos que tenemos, va a diferenciarse en su cantidad, su frecuencia y su carga. Lo más importante es poderlo liberar orgánicamente en armonía dentro del agua que somos. Entendiendo esto, vamos a explicar qué función tienen estos iones dentro de este líquido llamado agua en el que somos. Somos a través de tejidos y líquidos, fluidos que estamos manejando, es importantemente plasma sanguíneo y linfa. Este plasma sanguíneo del cual fluye a través de todo nuestro sistema circulatorio junto con la linfa, contienen en proporciones adecuadas los contenidos de 32 elementos mayores que, por mencionar algunos, vamos a mencionar sodios, potasios, magnesios, cloros, fósforos, zinc, cobres. Estos elementos en nuestro plasma sanguíneo tienen una función muy importante. ¿Cuál? La de mantener y conducir adecuadamente una carga fotoelectromagnética para la función orgánica de nuestro cuerpo. Vamos a explicarlo de una manera más simple y somera, que sería cómo una pila, un acumulador de automóvil, puede primero retener carga y luego eliminar carga a través de sus ionizadores, que serían placas de plomo, junto con líquidos o fluidos que contienen importantemente electrolitos. Estos llamados electrolitos son elementos capaces de almacenar carga y eliminar carga. Esta carga que hace un acumulador, cuando empiezan estos elementos que contiene ese acumulador a deteriorarse o a desvitalizarse, pierden la capacidad de sostener esa carga por más tiempo, a lo que le llaman baterías muertas o a lo que le llaman baterías que no reciben una suficiente carga y la puedan eliminar posteriormente. De esa misma forma, un cuerpo, gracias a un fluido sanguíneo que está girando al entorno de un tejido compuesto de carbón, obviamente estos elementos son importantísimos dentro de ese fluido para que se lleve a cabo la concentración importante de carga y, de acuerdo a la función que se vaya a llevar, cuál es el elemento que induce en esa función. La carga es un ion importante de hidrógeno que está sustentado en un fluido y conduce a través de esta agua. De acuerdo al elemento de donde sale ese ion, que es un protón positivo, un protón dentro de un átomo, este elemento importantemente va a servir como cañón de frecuencia y de onda de esta carga para que se lleven a cabo las importantes funciones de esta carga. Es importante entender que tenemos un conjunto de números de acuerdo a la posición de la tabla periódica en la que tenemos pares y nones. Lo muy importante son entender que los pares en un momento dado tienen la capacidad primero de retener para completar su número, y los nones, para equilibrar los pares, tienen la posibilidad de dar uno para quedar en par. Este juego de par y non dentro de los grupos es importante que esté en equilibrio dentro de estos fluidos para que se lleven a cabo importantemente todas las funciones corporales, de las que ya algunas se tienen un tanto más de formas y conocimientos, tales como el sodio, tales como el cloro, tales como el oxígeno, tales como el calcio, tales como el cobre. Estos elementos son importantes valorarlos en un plasma sanguíneo. Por eso a nuestros pacientes les tomamos una muestra de sangre en la que en su plasma vamos a valorar la conductibilidad de estos elementos que los contienen. Lo más importante de contenerlos no es la cantidad de miligramos por mililitro.
lo más importante de valorar de estos elementos es la función que van a llevar a cabo en base a esa carga de conducción. Vamos a entender de una forma más práctica para todos. ¿Cómo? En un momento dado vamos a valorar la iluminación de una casa. La iluminación de una casa se dice, tenemos una casa de 300 metros cuadrados de construcción con 500 luminarias, 500 focos. Y decimos que esa casa está bien iluminada. Pero cuando valoramos más que los 500 unidades lumínicas o focos dentro de esa construcción, valoramos un recibo de luz y manejamos que son 40 pesos de luz bimensual. Eso indica importantemente que las 500 luminarias, aunque se mantengan en esa casa, no llevan la función de iluminación, puesto que la carga que se ocupa es insuficiente con estos 40 pesos de este recibo de luz. Manejándolo desde el punto de vista biofísico, valoramos la conductibilidad de esa iluminación de esa casa, poniendo el ejemplo, para que entendamos qué es lo que hacemos en este examen. El examen, más que contar las luminarias de los 300 metros cuadrados de esa casa, que serían 500, hacemos una valoración de cuántos kilowatts hora se consumen en esa casa. Y no es lo mismo entender que un recibo de luz de esa misma casa con 5,000 pesos bimensuales, entenderíamos, o tantos kilowatts hora de uso, entenderíamos que la iluminación se llevó a cabo. No nos garantiza el que 500 focos esté bien iluminado, pero sí nos garantiza y nos lleva a una situación mucho más clara, entender que tantos kilowatts hora consumidos por esos focos nos dicen y nos garantizan una iluminación efectiva. Este es el punto más importante de entender por qué la valoración en esa gota o en esa muestra sanguínea que se le toma a nuestros pacientes, para entender y valorar cuáles son los elementos o las luminarias que están más elementalmente ineficientes o disfuncionales, más que los contenidos de miligramos por mililitro de sangre o de plasma en ERIA. Esto es importante valorarlo desde la perspectiva como es una química sanguínea en una medicina alopática y desde el punto de vista biofísico en una valoración de carga en un plasma sanguíneo. Este es el punto más importante de los iones. Si más información para ustedes, tendremos constantemente informaciones de diferente forma para que ustedes vayan complementando todo lo que se requiere entender de qué es una medicina biofísica. Les invito a que nos estén observando constantemente en su canal. Suscríbase.